En el Evangelio de Marcos, es un evangelio muy corto, tiene 16 capítulos, se lo podría leer tranquilamente en un par de horas, detenidamente, y podría de alguna manera hacer un estudio de serie, usted en su casa, que le va a ser de grande bendición. Se los recomiendo, dado de que tiene mucho de aplicación para lo que hoy vamos a compartir, pero en todos los sentidos es un evangelio que ha sido escrito con una finalidad hacia la audiencia en la cual Juan Marcos, autor de este evangelio, ha de alguna manera tomado como relevante, no como los demás evangelios, ni siquiera los sinópticos, Mateo y Lucas, lo que ha sido prácticamente la practicidad del ministerio de Jesús, enseñando sobre la vida de Jesús y su vida, conforme lo enseña Marcos, ese Rey de Gloria que vino a este mundo a servir, como decía el pastor compartiendo el pasaje de Marcos 10:45. Yo no he venido a ser servido, sino que yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Y como mi traducción no decía muchos, la he descartado, entonces he cambiado de traducción. Hoy un poco más grande, me buscaré una más chica, pero esta es la que me regalaron. Decía por todos y no acepté esa traducción, por lo tanto la dejé para seguir estudiando en mi casa. Por lo menos hoy no la voy a usar. Lo importante es que Marcos escribe a una audiencia que se encontraba en Roma. Quizás este contexto histórico nos pueda servir a nosotros para, de alguna manera, entender el por qué vamos a leer lo que vamos a leer y por qué vamos a compartir lo que vamos a compartir, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Pero Marcos le escribe a una audiencia de un pueblo cristiano gentil que está en Roma, padeciendo la gran persecución que desde el año 64 aproximadamente comienza a través de un incidente que ocurrió, según algunos historiadores, aunque no es el incidente en sí lo que lleva al emperador de Roma, Nerón, a la persecución de los cristianos, sino más bien por su cuestión de orgullo, soberbia y por su carácter mismo violento, agresivo, y ofensivo para con los cristianos. Había ocurrido un incendio en la ciudad de Roma y muchos de los que conocían la mala fama de Nerón consideraron que él había provocado ese incendio. Entonces había una suerte de acusación pública para con el emperador sobre ese incendio, y Nerón no tuvo otra idea más cruel que buscar su chivo expiatorio acusando a los propios cristianos que habían provocado ese incendio, y a través de todo esto, un poco para limpiar su imagen, Nerón comienza esa gran persecución. Marcos le escribe a este pueblo gentil para darle ánimo, para darle fe, para generar en ellos tal vez esa vida de un cristiano sufriente, como el mismo Evangelio de Marcos muestra a Jesucristo como aquel siervo sufriente que vino a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Es la idea de un contexto en el cual esa primera audiencia que estaba con Jesús, vamos a ir al capítulo 9 de Marcos y vamos a leer desde el versículo 14, recibe estas palabras. La segunda audiencia es la audiencia que recibe el libro o el Evangelio, y la tercera audiencia somos nosotros que estamos escuchando en esta mañana. Pero la palabra dice en el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro,
Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera, y no pudieron. Versículo 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarrajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y estando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. Y de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de una mano, le enderezó y se levantó. Y cuando entró en la casa de sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más corto. Si nosotros tenemos en referencia, el Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos y el de Lucas tiene 24 capítulos. En estos evangelios sinópticos este mismo relato se da a conocer. Ustedes pueden ver sus concordancias, allí en Mateo 17 y en Lucas 9 está este mismo relato, con la salvedad de que tanto Mateo como Lucas le dedica solamente 6 versículos a este relato, y Marcos le dedica 16 versículos de sus 16 capítulos a este relato. Si nosotros tuviéramos que tener en cuenta el enfoque que Juan Marcos, autor de este evangelio, hace en relación a esa audiencia que estaba padeciendo la gran persecución de Nerón, y teniendo en cuenta que Marcos viene a presentar a Jesús como el siervo sufriente, realmente esta historia está muy conectada y es muy relevante entender el por qué Marcos le dedica tantos versículos a este relato en particular, para poder de alguna manera mostrarnos a nosotros cuál es la importancia de ese ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Podemos decir a manera de introducción en cuanto a lo que es estudiar el Evangelio de Marcos, que lo podemos partir en 2 partes. Los primeros 8 capítulos, Marcos se encarga de mostrar, anunciar o de alguna manera enseñar quién es Jesús. Desde el inicio nosotros vemos que hay un inicio abrupto en cuanto a lo que es el Evangelio de Marcos. Inclusive dice, es el principio. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 1 de Marcos para poder entender. Dice: principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice allí? Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienza hablando de un principio. Comienza hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, está diciendo sobre lo que son los fundamentos, cuáles son las bases de ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que los oyentes, o la audiencia, mejor dicho, de Roma entendía bastante bien sobre lo que estaba diciéndoles Marcos en relación a lo que era el Evangelio. Esa palabra evangelio era muy conocida para ellos en el entorno del Imperio de Roma. Esas eran las buenas noticias cuando allí el Imperio Romano conquistaba otra nación. Esas eran las buenas noticias cuando había algo en relación al emperador, donde generalmente había una
una muy buena fiesta y donde su nombre iba a ser realmente exaltado. Ese es el evangelio que ellos conocían a nivel del Imperio Romano. Por lo tanto, los discípulos, cuando estaban recibiendo este principio, este fundamento, pero ahora no de ese evangelio de Roma, sino del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos como dijeron, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas noticias que nosotros debemos de oír y por las cuales debemos de nosotros andar? Justamente en el transcurso de estos primeros 8 capítulos, Marcos dice quién es Jesús. Inclusive el pastor compartió hace muy poco atrás un mensaje sobre Marcos 4 y Marcos capítulo 8. Allí cuando el Señor Jesús le pregunta a su discípulo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y sabemos que Pedro les dijo, tú eres el Cristo. Por lo tanto, entendemos que hubo una revelación de parte del Padre para con Pedro de poder entender quién es Jesús. Pero en la otra parte, desde el capítulo 8, versículo 31 en adelante, cuando Jesús comienza a anunciar su muerte, que lo hace en 3 oportunidades, lo hace en el 8:31, lo hace en el 9:31 y lo hace también en el capítulo 10, versículo 33 y 34, las cosas comienzan a cambiar, porque ahora Marcos, el autor, está hablando de Jesús como el que vino a morir en esa cruz y a resucitar y luego a reinar. Es entonces esta segunda parte que habla de la misión de Jesús aquí en la tierra. Y esta misión de Jesús en la tierra es clara cuando en el versículo 45 del capítulo 10, Él dice esas gloriosas palabras, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo cierto es que si nosotros tomamos en cuenta el contexto inmediato de este capítulo 9, en el cual nosotros leímos 16 versículos desde el 14 al 29, pero si tomamos en cuenta los primeros versículos del capítulo 9, hay una historia, un relato muy importante que nos va a ayudar a entender lo que vamos a compartir en esta mañana. Jesús toma a 3 de sus discípulos, los lleva al monte de la transfiguración, ese lugar donde Él se transfigura delante de ellos, y dice la palabra del Señor que fueron Pedro, Jacobo y Juan los que fueron llevados por el Señor al monte, mientras los otros 9 quedaban abajo del monte esperándolo a Jesús. Por lo tanto, aquí podemos ver un contraste en los primeros versículos de este capítulo y los que vamos a ver sobre esta realidad de que mientras el Señor se estaba glorificando y demostrando su poder, su gloria, allí en presencia de Moisés y de Elías, dice la palabra del Señor, inclusive como un dato importante que Lucas lo dice y no lo dicen los demás libros o evangelios, es que estaban hablando sobre su partida, sobre su muerte. El tema entre Moisés, Elías y Jesús en el monte de la transfiguración era sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús acababa de anunciar su muerte en el versículo 31 del capítulo 8 y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer, ¿qué cosa? Poco, mucho, mucho, dice la palabra de Dios. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ellos escuchan esas palabras, pero la Escritura dice que no entienden las palabras del Señor. No las comprenden. Aún inclusive dice que sus ojos estaban velados para que no entendiesen lo que el Señor le estaba diciendo. Pero eran sus discípulos. Y allí en el monte de la transfiguración, en otras palabras, el Señor los lleva a estos 3 y se demuestra de una manera gloriosa, a tal punto que la palabra de Dios dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes en el versículo 3 del capítulo 9, muy blancos como la nieve, tanto que ningún labrador en la tierra los podía hacer tan blancos. Allí estaba con Elías y con Moisés y hablaban con Jesús. Lucas dice que hablaban de su partida. Lo más importante de esto es que ahí hay un tema que no lo vamos a desarrollar, pero como que Pedro puso su mirada en lo terrenal y no en lo del celestial, no solamente en la actitud
de tratar de reconvenir al Señor cuando Él declaró su muerte, sino también en la cuestión de la glorificación o la demostración de su gloria y de su poder allí en el monte, donde dice, hagamos 3 enramadas para nosotros, como diciendo, bueno, nos olvidemos de todo lo demás y acá estamos muy cómodos nosotros en esta gloriosa presencia. Pero sin embargo, no podemos dejar el tema principal de todo este evangelio de Marcos, que es el siervo sufriente. Es Jesús que vino a morir, a padecer mucho, a morir en esa cruz para luego resucitar al tercer día y reinar por los siglos de los siglos. Era necesario la muerte del Señor. Aún los discípulos no entendían estas cosas. Entre tanto leemos el evangelio de Marcos, vamos a ver algunas cuantas discusiones. Constantemente los discípulos discutían porque no lo entendían a Jesús, además de no atreverse a preguntarle por causa de que se ofendiera, porque dice la palabra literalmente porque tenían miedo de preguntarle. Cuando a veces sucede algo como a nosotros, no voy a ir a lo del pastor a preguntarle porque tal vez me catalogue como que no estoy al nivel donde debería de estar. No es eso. Quizás los discípulos se estaban equivocando de no venir ante el Señor a demostrar su debilidad y querían tratar de presentar un cierto prestigio y no querían reconocer que sí estaban equivocados en muchas cosas y que necesitaban que Jesús los ayudara. Vemos en ese monte de la transfiguración ni más ni menos que es lo que la gloria de Dios estaba contenida en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos debían escuchar a Jesús y confiar en su plan. El Señor los lleva, se glorifica delante de ellos o muestra su poder y su gloria, le enseña el plan, o sea, la misión por la que Él venía específicamente a esta tierra. Ellos deberían de haber confiado en ese plan y sin embargo ellos no lo entienden. Y al contrario, comienzan a discutir sobre este tema. Pero la transfiguración nos sirve como antesala a nosotros para poder desarrollar lo que sucedió luego cuando Jesús se encontró con esa gran multitud y con los discípulos, los 9 restantes que se encontraban en el valle, discutiendo con ellos y aún con los escribas. Es que esta transfiguración nos explica sobre la encarnación de la misma gloria de Dios. En otras palabras, podemos entender lo que sucedió en Éxodo capítulo 33 y lo que sucedió justamente en Primera de Reyes capítulo 19. Claramente, y para de alguna manera poder hacer encajar estas piezas, allí en Éxodo capítulo 33, Moisés subiendo al monte Sinaí, al monte Hebrón, donde allí el Señor habló cara a cara con Moisés y mostró su gloria. Qué tremendo. Moisés ya había tenido una experiencia impresionante de la gloria de Dios. Pero también así un Elías, un siervo profeta de Dios que acababa de cortarle la cabeza a los falsos profetas y que por una mujer se vio intimidado y corrió hacia el monte Hebrón y se metió en una cueva. ¿Por qué? Porque decía, solo yo he quedado como uno de los profetas. ¿A dónde estaba su servicio? ¿A dónde estaba el poder? ¿Dónde estaba la gracia? Había hecho descender el fuego del cielo, había hecho llover o dejar de llover y luego volver a hacer llover. ¿Dónde estaba ese profeta de Dios? Estaba en una cueva. Y sin embargo dice la palabra del Señor que la gloria del Señor se manifestó en ese lugar a través de un silbo apacible. Qué bueno que es Dios que demuestra esta manifestación tanto en Éxodo capítulo 33 como en Primera Reyes capítulo 19 sobre esa gloria que es Cristo. Porque Juan, que estuvo allí con ellos, y Pedro, que estuvo con ellos, nos habla, tanto Juan en el Evangelio de Juan, y vimos la gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Es lo que describe Juan en su capítulo 1, versículo 14. Podemos leer esto como una referencia importante, que hay conexión en lo que ellos han estado en ese lugar, recibiendo la demostración del poder de Dios, aún ante un anuncio
tan fuerte como el que había dicho Jesús sobre su muerte. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos entender estas expresiones porque realmente esa es la gloria que ha sido manifestada por el Hijo delante de Juan, delante de Jacobo y delante de Pedro. Esa es la gloria que nosotros recibimos en este tiempo a través de la bendición de haber recibido por gracia la salvación que ha sido manifestada y anunciada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos ha permitido a nosotros alcanzar a comprender sobre esa gloria del Padre, esa gloria del Hijo y del Espíritu Santo. Sucede aquí que al descender, dice la palabra del Señor, bueno, no dice literalmente al descender, pero si estaban en el monte seguramente tuvieron que descender. Llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Qué cuadro, qué contraste de pasar de la gloria y del poder de Dios a pasar a un momento de cuadro totalmente de impotencia y totalmente de fracaso de los discípulos que estaban con Jesús. Aquellos que habían quedado estaban discutiendo, había una gran multitud, dice que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole a Jesús se asombró y corriendo a él le saludaron. Había una multitud que estaba interesada en Jesús. Y eso es notorio porque inclusive el padre de este muchacho que estaba endemoniado dice en palabras textuales que él creía que estaba ahí. Por eso dice la palabra del Señor, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Pero los discípulos no le respondieron a Jesús. Fue uno de los que estaba en la multitud y respondiendo uno de la multitud que era el padre de aquel muchacho que estaba realmente afectado, dijo, maestro, traje, lo dice a tus discípulos, a ti, mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Ahora dice él, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Vemos ese cuadro de fracaso ante los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús estaban discutiendo con la multitud, estaban discutiendo con los escribas. Los escribas, aquel grupo de esa época que eran los teólogos de los doctores de la ley y que realmente estaban allí esperando un momento clave de fracaso, de alguna situación para ridiculizarlos a los discípulos del Señor. Ya que siempre estaban atacando a Jesús, vieron que los discípulos estaban solos, seguramente fueron con esa intención de decir, ahora sí lo vamos a agarrar a estos que están solos. Y vaya que sí lo agarraron, y lo agarraron bastante desprevenidos. Aquellos que se estaban formando, aquellos que el Señor durante 3 años y medio se estaba dedicando su ministerio para formarlos, para capacitarlos, sin estar aplicando lo que el Señor les estaba enseñando. Estaban aplicando lo incorrecto, estaban discutiendo y estaban totalmente fuera de foco porque no estaban respondiendo ante la necesidad y la demanda de aquel padre que estaba bastante afectado. Dice la palabra del Señor que Jesús vio ese cuadro y preguntó, ¿qué disputáis con ellos? El padre responde sobre esta realidad porque aquí hay algo que destacar. Siempre cuando compartíamos este pasaje, recuerdo en una época que me tocó predicar y estaba de alguna manera en otra formación teológica. Solamente miraba al muchacho endemoniado para transmitirle a la iglesia que Dios va a echar fuera a los demonios de los hermanos que están ahí en esa congregación. Y recuerdo que en esa época solamente tomábamos
el tema de este muchacho endemoniado para, de alguna manera, usarlo como punto de partida para la imposición de manos, para empujar a la gente y tratar de hacerla gritar, si se podría decir de alguna manera. Y inclusive tratábamos siempre nosotros de ser los conocedores de todas las situaciones. Entonces no pasaba por, de alguna manera, la Biblia, sino por la técnica en sí. Es porque no le gritaste muy fuerte, te reprendo, Satanás. Es porque no dijiste 3 veces en el nombre de Jesús. Es porque no usaste el aceite o porque usaste poco aceite. Es porque realmente tenía que haber caído primero. No, es porque estaban algunos hermanos que lo rodeaban que no tenían fe. Acordate que cuando Jesús fue y levantó de entre los muertos aquella hija de Jairo, primeramente corrió a los incrédulos y de pronto se generó el milagro, porque solamente también entraron allí Pedro, Juan, que los acompañaban. Y es como que nosotros tratamos de buscar la teología de la manera más incorrecta posible para tratar de justificar lo injustificable delante de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí el Señor, si bien es cierto, está ante un muchacho endemoniado y no epiléptico como algunos le llamaban, porque nosotros usábamos eso, era un caso de epilepsia, porque a todos los epilépticos, vamos a ir ahora a sala 9 de neurología, vamos a echarle fuera a todos los demonios epilépticos, esos que están ahí agarrándolos a esas personas. Pero la palabra nos habla de una realidad, de un cuadro, que era ni más ni menos que un muchacho que estaba poseído, y de un muchacho que estaba bastante grave por esta situación, y de un padre que estaba muy afligido por la vida de este muchacho, que era su hijo. Jesús, el siervo sufriente, comienza de alguna manera a reprocharles a sus discípulos. La Reina Valera nos dice en el versículo 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Jesús trata a todos de incrédulos. A la multitud, a los escribas y a los discípulos. Pero pareciera ser que la Reina Valera lo hace con un tono muy confrontativo, como a veces suelen decir que yo predico de manera muy confrontativa. Pero no es eso. Es que Jesús no está usando la violencia para corregirlo, simplemente está marcándole de una manera muy tajante la realidad en la que ellos se encontraban y por qué estaba tan, de alguna manera, preocupado el Señor. Era porque ya quedaban unos pocos días para que Él fuera a Jerusalén y muriera en esa cruz, y debía de formar el carácter de Él en ellos, ese carácter de servicio, ese carácter de obediencia, ese carácter de fe que debía de haber en cada uno de ellos. Lo cierto es que la palabra nos dice que Él dijo: ¿hasta cuándo os he de soportar? Haciendo mención de que ya quedaban pocos días. Jesús ya estaba por morir en esa cruz. Ya estaba anunciando su muerte. Luego en el versículo 31 vuelve a anunciarlo, y más adelante, como vimos 3 veces en este Evangelio de Marcos. Su misión era morir en esa cruz. Nada podía detener el propósito de Dios de morir en esa cruz. Y sin embargo se encuentra con discípulos todavía incompetentes, se encuentra con discípulos faltos de fe. La palabra de Dios nos da quizás un poquito más de luz en el Evangelio de Lucas, cuando los discípulos aparte le tomaron y dijeron en la casa: Señor, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera ese demonio? Aquí vemos que Marco hace hincapié en la oración, pero sin embargo en Lucas dice por su poca fe, porque tienen muy poca fe. Esa es la razón y el motivo por el que ustedes no pudieron echarle fuera ese demonio. Jesús se encuentra con el Padre y el Padre está tratando de alguna manera de expresarle su preocupación, porque no era algo muy sencillo. Imagínese usted como padre. Nos pongamos en el lugar de este padre por unos instantes. A mí me sirve ponerme en el lugar de este padre ahora,
porque yo puedo reconocer que he estado faltando como pastor delante de una congregación que demanda muchas necesidades de las cuales yo como pastor no le he suplido. Yo puedo ponerme en el lugar de este padre, quizás de alguna manera, como muchos de ustedes que nos han reclamado algunas cosas y que nosotros tal vez no la hemos logrado responder. Pero me queda también esta buena disposición de Jesús en su amor y en su bondad de destinar estas últimas palabras sobre esa cuestión de formación con compasión para unos discípulos que estaban totalmente callados. Mire, estaban callados ante la multitud porque ellos no querían pasar la vergüenza de haber fracasado ante esa necesidad. Y sin embargo, sí estaban dispuestos a ser corregidos, sí estaban dispuestos a reconocer que el problema más grande en el cual ellos llevaron a que no pudieran echarle fuera a este demonio era ni más ni menos su falta de fe, su incredulidad, un pecado que tenían dentro de su corazón y que necesitaban ser tratados por el Señor, porque la incredulidad es más que una duda. La incredulidad es necedad, la incredulidad es obstinación, la incredulidad es rechazar, creer a la verdad. Esa es la cuestión por la que el Padre, cuando trata con Jesús y Jesús le hace una pregunta importante: ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y él le dice desde niño, no dice la edad de este muchacho, pero si dice desde niños, seguramente pasaron unos buenos años con esta realidad triste, donde el padre no tenía esperanza de ese hijo que pudiera algún día cumplir sus proyectos, sino más bien solamente esperaba lo peor, porque sabía que cada vez que el demonio lo derribaba, lo echaba al fuego, al agua, lo golpeaba, esperaba solamente la muerte de este niño. Jesús le dijo a ese padre: ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Me gusta esta pregunta que Jesús le hace: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Anoche vimos con mi esposa una película muy linda. A mí me gustó. Mientras estabas ya cerrando el mensaje, me acordé de una película. Se llama El Doctor. Ustedes la pueden ver. Esta película trata sobre un médico profesional, cirujano. Hay muchas en relación al doctor. No es el nuevo doctor, es el Doctor Así, de 1991, una película vieja, así que data nuestra edad. Esta película la vi por primera vez estando en la Facultad de Medicina, en una materia que se llama Salud Pública, o cursando Antropología Médica, no recuerdo bien, que habla sobre la relación médico-paciente. Y este cirujano tenía un buen grupo de residentes. Entonces, la premisa de este cirujano era abrir, cortar y cerrar. Esa era la premisa de este cirujano. Entonces, eso le enseñaba a todos los residentes para cirujanos que solamente tenían que abrir, cortar y cerrar. Cero relación. Inclusive, de una manera muy sarcástica, decía: no te vas a enamorar de tu paciente. Sucede que este cirujano, que se manejaba de esta manera, que era muy indiferente a sus pacientes, inclusive que no los conocía por el nombre, sino que era solamente el de la cama 4, el de la sala 3, cama 5, un día, estando con su esposa, después de haber comenzado a tener cierta sintomatología de dolor de garganta, como si fuese una angina, y de ir repetidamente a otro profesional más anciano que él para que le medicara antibióticos y antibióticos tras antibióticos, como que las cosas no estaban funcionando, termina en una médico joven, otorrinolaringóloga y cirujana a la vez, donde comienza a hacerle un examen, una laringoscopía. Y cuando hace la laringoscopía de la manera que ni se imagina usted, más terrible, por poco no le abre la mandíbula, es impresionante cómo introduce el fibroscopio. Lo cierto es que dice de manera muy fría
y sin tacto tenés un cáncer. El tipo quedó sorprendido, sin poder respirar, y le dijo gracias. Salió, se lo comunicó a su esposa, le dijo, ¿qué querés? ¿Quimioterapia, radioterapia? Buscate un médico, si tenés un buen radioterapista puedes hacerlo. Van a la sala de radioterapia, comienzan las secciones, el trato era terrible, se tenía que bancar lo que se banca un paciente en ir a sacar un turno, en la atención, en todas estas cuestiones, hasta que un momento, después de todo ese proceso, el tumor no se achicó como estaba en teoría dentro de los libros de la Facultad de Medicina de aquel lugar, sino que se agrandó y sí o sí tenía que ser llevado al quirófano. Lo cierto es que en todo ese proceso él conoce a otra chica que también estaba padeciendo de cáncer y que por una cuestión de negligencia, si se le puede llamar así, por no haberle pedido un estudio de resonancia magnética de cráneo, o mejor dicho, vendría a ser una resonancia magnética, porque era un tumor de muscular y no craneal, que sería una tomografía hacia computada. Por no pedirla porque costaba mucho en ese hospital, esta chica se tuvo que comer un tumor gravísimo en lo que se llama en oncología T4, que es lo peor, ya está en el extremo y prácticamente al borde de la muerte. La cuestión que él se hace es amigo de esta chica, comienza a tener tacto con todos los pacientes de ese hospital, ve cómo ahora sus propios compañeros comenzaban a distanciarse de él y de alguna manera a no ser bien tratado, porque ya no era el doctor, era el doctor y el paciente, hasta que en un momento determinado termina después de la cirugía, como para hacerla rápida el tema, pierde un poco la voz al principio, la recupera, y el final de todo esto es él con una camada nueva de residentes. Aquí Jesús estaba con 3 mostrándole su poder y abajo había 9 que estaban incompetentes en todos los sentidos. Los otros 3 no eran mejores, por eso no es que porque fueron mejores fueron llevados allí al monte de la transfiguración. Eran tan débiles o peor que los otros que estaban abajo. Mírelo a Pedro, sígale la historia a Pedro de lo que hacía. Y sin embargo, vemos a un Jesús que está dispuesto a ayudarlos de la manera que ellos no tenían en cuenta, la manera en la que el Señor está enseñándoles a relacionarse con Dios. Es por eso que este mensaje se llama Sirviendo con Dios en el centro. Porque si nosotros vamos a servir sin Dios en el centro, no vamos a hacer absolutamente nada. Este médico llevó a su nueva generación de residentes finalizando la película y se ve cómo hay batas que están separadas. Me gustaría que la vea la película. Y le dice, doctor, tanto, sí, tome una bata. De ahora en más, por una semana ustedes van a ser pacientes en este hospital. Se van a exponer a todos los estudios que algún día ustedes les pueden hacer, desde una colonostomía, desde una endoscopía. Y quedaban sorprendidos. ¿Usted está loco, doctor? No, le estoy diciendo en serio. Porque esto le va a servir a ustedes a saber tratar a sus pacientes cuando vengan y hagan rápidamente el pedido de estudios. Jesús se arremangó las manos, se colocó una toalla en otro evangelio. Jesús vino a servir y no a ser servido. Jesús le estaba enseñando sobre esta realidad de un padre sufriente y angustiado por un hijo que estaba a punto de morir. Jesús no es indiferente a la necesidad de la gente. Lo que destaca Jesús en esta parte es específicamente la incredulidad de toda una generación. Pero más allá de esa incredulidad, Jesús también destaca que Él no es indiferente ante las necesidades de los demás, por más poca teología que ellos tengan. ¿Me escuchó bien, iglesia? Por más poca teología que los demás tengan, nosotros debemos acudir a los demás para tratar de ayudarles con los medios de gracia que Dios nos ha dado.
Dios pone allí, Jesús destaca un medio de gracia fundamental, oración. Y la verdad, hermanos, que sin la oración nosotros estaríamos totalmente muertos, porque es la expresión de una persona que ha nacido de nuevo, su comunión. Cambiémosle el nombre, no digamos oración, digamos estrecha comunión a través de una charla con Jesús. ¿Cuántos hablan con Jesús? ¿Cuántos hablan con el Padre? Usó Jesús el otro medio de gracia, su palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si esta generación era incrédula, era porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo todavía no había logrado impactar en esas vidas de la manera en la que debía. Los discípulos estaban discutiendo temas teológicos cuando en realidad tendrían que estar atendiendo otros temas fundamentales de poder acercarse con amor. El primer punto es amor, porque nosotros podemos tener fe, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve esa fe. Aquí Jesús demuestra su sensibilidad, demuestra su sentir por un padre preocupado y demuestra que él, a pesar de que su padre reconoce esa incredulidad cuando le dice Jesús en el versículo 23, ese padre en el 22 le dice, pero si puedes hacer algo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nosotros a Jesús si puedes hacer algo? Yo muchas veces le he dicho si puedes hacer algo. Y la respuesta que Jesús me hizo es, yo sí lo puedo hacer. El tema no es si yo lo puedo hacer, es si tú lo crees. Ahora no es una carta abierta lo que Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ese todo no se debe de interpretar como todo lo que nosotros quisiéramos, sino todo lo que es conforme a su voluntad, todo lo que es conforme a la promesa de su palabra. Eso todo se va a cumplir para nuestro bien. Por lo tanto, aquí vemos que Jesús no está siendo indiferente a una realidad de un padre, pero tampoco está dejándolo de lado a sus discípulos, porque Él sabe que esos discípulos son los que van a continuar cuando de manera abrupta, así como inició Marcos y termina Marcos, continúen con la iglesia del Señor, proclamando y anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos reconocieron este relato, porque todos los relatos de la Biblia, y a veces nosotros decimos, la Biblia no es un libro de historias desconectadas, porque así lo aprendimos, porque así lo escribe la Escritura. Tanto desde Génesis al Apocalipsis, tanto los relatos del Antiguo Testamento están ligados en un único ser, Jesucristo, que vino a morir y a resucitar para el perdón de nuestros pecados. La centralidad del Evangelio es Cristo y a este crucificado, lo dice Pablo. Aquí vemos cómo Jesús no es indiferente, no solamente va a responder a la necesidad del Padre, porque el Padre le dice, inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Lo que estaba diciéndole el Padre es, soy un incrédulo, ayúdame porque no puedo. Si tú no me das fe, yo no puedo creer porque la fe proviene de Dios. Creo, ayuda mi incredulidad. Y allí Jesús actuó, y actuó con misericordia, actuó con amor. Reprendió a ese espíritu de tal manera de que cuando estaba allí todavía charlando con su padre, el espíritu lo sacudía por todos lados. Y dice que quedó como muerto, muchos decían, está muerto. Hay algunos exégetas que dicen que cuando Jesús lo tomó y lo levantó, esa palabra lo levantó es lo resucitó. Porque es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús levantó a la hija de Jairo, en otras palabras, la devolvió a la vida. Bueno, de ser o no ser así, lo interesante es que Jesús vino a libertarnos de nuestros pecados y a darnos una nueva vida. Por lo tanto, nosotros no solamente hemos sido libertados del pecado, sino también que recibimos en Cristo la resurrección a una nueva vida, por lo cual hoy podemos estar presentes en este lugar y glorificarle al Señor como nuestro Señor y Salvador. Nosotros no pudimos echarle fuera, dijeron sus discípulos. Nosotros no pudimos echarle fuera. Jesús da el puntapié final de la cuestión.
Este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Otros exégetas dicen este género hablando de una especie de demonio. No es porque era el sordo y el mudo o porque era el espíritu ciego. No está hablando de ese género. Algunos dicen es la incredulidad este género. Si bien es cierto, en el contexto el Señor está haciendo mención sobre la incredulidad de una generación perversa, me inclino más por otros exegetas que está hablando de este género, haciendo mención de los ángeles caídos versus los que mantienen su integridad delante del Señor. Este género, hablando de todos esos espíritus caídos, inmundos, ese género no sale sino con oración y ayuno. Otro de los puntos para destacar es que la palabra ayuno no aparece en algunas traducciones, y esto no es para que usted se ponga a decir, le quitaron la palabra ayuno o la pusieron a la y ya, porque si el Señor dijo que si le aumentamos, le sacamos. Hermano, el ayuno sin oración no es ayuno, es bajar un par de kilos. Pero cuando yo voy a ayunar, seguramente voy a ir a la lectura de la palabra y voy a orar. Y el ayuno es bíblico porque Jesús lo enseñó detalladamente en el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, Él, cuando a muchos le acusaban y le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ya van a ayunar cuando ya no esté con ellos. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que tenemos medios de gracia. ¿Cuántos puede decir medios de gracia? ¿Cuáles son los medios de gracia? La palabra del Señor, la oración, y si quiere agregarle el ayuno, porque también en la confesión de fe habla sobre ese medio de gracia, y la Biblia enseña sobre ese medio de gracia, que son medios de gracia. ¿Qué son? No son técnicas, no es como oro o como ayuno, aunque debería de hacerlo de manera bíblica, es medios de gracia, para un mejor servicio. Por lo tanto, Jesús le estaba dando herramientas no técnicas, estaba enseñando sobre los medios de gracias, los estaba capacitando sobre algo que es fundamental, relación estrecha con Dios. Por eso debemos servir al Señor con Él en medio nuestro. Por la palabra de Dios dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. ¿Cuántos se reunieron en el nombre del Señor? Quizás en esta audiencia haya personas que están pasando una gran aflicción. No sé si al borde de la muerte, como aquel padre que estaba muy desanimado, incrédulo, pero lo cierto es que Dios está dispuesto a ayudarte siempre y cuando vengas ante el Señor a decirle, ayúdame Señor, ayúdame incredulidad, ayúdame en falta de fe. Ayúdame, Señor, por mis pocas fuerzas. Ayúdame en mi falta de oración. Ayúdame, Señor, aún mi vida quizás enfocada en otras cosas. No he puesto mi confianza en ti. La fe es poner a Jesús como el único que puede resolver los problemas conforme a su voluntad. Jesús es el Señor y el Salvador. Y lo que hoy quiere el Señor es que al salir de este lugar le creamos a Él y aprendamos de todos estos errores de los discípulos que nosotros también lo hacemos. ¿Cuántos reconocen que a veces tenemos cosas que cambiar? Seguramente que sí. Quiero agradecerle a Dios porque ayer recibí una exhortación de parte de una hermana en la fe. Y le agradezco con todo mi corazón al Señor de hacerme ver un defecto en mí. Y usó esta hermana de una manera espectacular, por decirlo así, que me dio a mí la oportunidad de reconocer mi falta y de alguna manera reconciliarme. Porque no hay nada mejor que el amor que cubre multitudes de pecados. Y aparte de eso, de estar atentos a las necesidades de los demás. Oramos. Padre, te damos gracias a ti. Aprendemos, Señor, que tú eres el Rey de Gloria, que ha venido a servir. Y que tú nos enseñas que de igual manera nosotros debemos hacerlo.
Quitar de lado la discusión, quitar de lado la indiferencia, quitar de lado aún la arrogancia, la necedad, la obstinación y reconocer que apartados de ti nada podemos hacer. Que debemos de permanecer en tu palabra, que debemos permanecer en tu verdad, ya que tu verdad nos hace libres. Permanecer, Señor amado, en oración, porque sin oración no hay comunión. Y necesitamos cada día crecer más en dependencia de ti, Señor. Dependemos de ti en todas las cosas, Señor. Y una manera de expresar eso es ir ante tus pies en oración. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada día más, Señor, vivir para tu gloria. Y hacerlo con fidelidad. Que aunque nos falte la fe, Señor, en momentos de pruebas, de aflicción, podamos recurrir aún con la más débil fe que tengamos ante tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad. Ese padre lloró mucho, seguramente que sí. Sufrió, solo el Señor lo sabe, y ese padre que lo vivió. ¿Cuántos en esta mañana tal vez, Señor, están en esa misma condición que ese padre de aquel muchacho que estaba tomado por aquel espíritu inmundo? Pero que en esta mañana, Señor amado, a los que nosotros nos toca servirte a ti, Señor, nos puedas ayudar, Señor, a acercarnos. Si hay algo que sé, Señor, que es una película, pero esta película me dejó un mensaje. Si es algo de lo que le dejó esta joven que estaba enferma de un cáncer por negligencia de los médicos de no haber hecho un estudio, es que cuando estaba por morir y luego de morir dejó una carta diciéndole a aquel médico: no extiendas tus brazos para correrlo, sino abre tus brazos para recibirlo a los que te rodean. Tú abriste los brazos, Señor, para recibirnos a nosotros. Y te damos las gracias a ti, Señor, porque nunca nos rechazaste, nunca nos despreciaste, a pesar de que nosotros sí te desobedecimos. Pero sí, Padre, tú ayúdanos, Señor, a poder servirte con más amor en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y a romper toda barrera, Señor, que nos separa los unos de los otros, y a poder cada día más crecer para tu gloria. Si hay algo que tengo que destacar de Juan Marcos, es que este Juan Marcos, y tú, Señor, me mostraste tu gloria a través de este Juan Marcos, era aquel que abandonó a Pablo en su primer viaje misionero, pero sin embargo tú lo restauraste y luego lo usaste de una manera tremenda para poder, Señor, escribir este evangelio que a nosotros nos edifica, nos bendice y nos motiva a través de este siervo sufriente que es Jesucristo, también a armarnos del mismo pensamiento, como lo dice Pedro, para poder seguir tu obra hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria. Amén.